Bienvenidos a Razón de Estado. Esta semana continuamos discutiendo sobre el tema de elección de cortes. Es el tema más apremiante para el país en estos momentos. Y para ello contamos con la participación de Philip Chicola y Edgar Ortiz, ambos de Fundación Libertad y Desarrollo. Edgar, quisiera empezar contigo. Ayer tuvimos la elección en el Colegio de Abogados. ¿Qué nos dice los resultados que se obtuvieron ahí de lo que podemos esperar a futuro en las elecciones de la Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, después en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es tu lectura del evento de ayer? Es una pregunta interesante, Paul, porque vimos ayer, digamos que los esfuerzos de planillas que buscaban una oxigenación, un cambio en el Colegio de Abogados, o que al menos traían ese discurso y que uno puede identificarlas como planillas, digamos, de esa corriente, se fraccionaron prácticamente en tres planillas. La número 4, que era una opción nueva, y la planilla del Tratado Independiente y la de Juan Francisco Solórzano Fopa, que también traían un poco esa dinámica y esa narrativa de oxigenación, de refundación, de cambio, etc. Y luego teníamos planillas tradicionales, grupos como CONAMIS, grupos como el de Luis Fernando Ruiz, como el de Estuardo Gálvez, que finalmente son estructuras, digamos, con más tiempo, con redes en todo el país, algunas de ellas con vasos comunicantes con el Estado, que no hay que olvidarlo, el Estado es un gran empleador de abogados y hay muchas redes que se construyen alrededor de planillas en el Colegio de Abogados casi como una bolsa de empleo. Y eso es importante destacarlo porque luego son aquellas estructuras que ganan tracción. Dicho eso, de cara a la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad que tendrá lugar en el Colegio de Abogados, esto nos dice un poco cómo puede ser ese panorama. Y creo que la elección de las planillas independientes debe ser que la unión hace la fuerza y que no hay suficientes votos para competir en demasiadas planillas. Por ejemplo, ya tenemos que el Tratado Independiente va a postular al doctor Eduardo Mayora, pero también se oye que el exministro de Gobernación Francisco Rivas se va a postular por otra planilla. Podríamos ver algo parecido a lo de ayer, que se fragmente el voto en esas dos estructuras pequeñas y que luego maquinarias como la de Luis Fernando Ruiz, como la de CONAMIS, como la de Estuardo Gálvez, logren en pocas planillas reunir suficientes votos para ser ellas las que se compitan en segunda vuelta el cargo a la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que ya hay una apuesta en la mesa, estamos hablando del magistrado actualmente de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Vázquez, quien va a buscar, obviamente, comunicarse con esas estructuras y lograr, en todo caso, el asiento para la Corte. Philip, tenemos un antecedente y es que del Colegio de Abogados sale precisamente el juez Moto, alguien que ha sido sumamente cuestionado con procesos penales en su contra. ¿No podemos esperar noticias positivas del Colegio de Abogados? ¿Es un ente que lo podemos dar por perdido? Es que entendamos que las elecciones en el Colegio de Abogados terminan siendo un microcosmo de la realidad nacional. Y perdón la analogía, pero esto es muy similar a lo que pasa elección tras elección con la UNE y Sandra Torres. ¿Por qué la UNE y Sandra Torres, elección tras elección, saca 20-25% de votos en primera vuelta? Por lo que explicaba Edgar. Porque hay redes clientelares, redes de movilización en el terreno, hay dudas sobre el financiamiento. Esos mismos males que ocurren en el mundo político partidario se replican en pequeño en el Colegio de Abogados. Esas redes están ahí. Esas redes son, por ejemplo, las que se movilizaron a apoyar a Moto a principios de enero. Esas son redes que, digamos, sustentan mucho de la movilización a favor de los candidatos o de las planillas vinculadas a Estuardo Gálvez y a estos grupos que durante años han tenido control del colegio. ¿Dónde está el problema? El problema es que no hay una masa crítica de abogados que activamente participen en estas elecciones y que tengan otra visión de cómo se hace el voto en el colegio. O sea, desde que yo tengo memoria, elección tras elección en el Colegio de Abogados votan de 8,000 a 10,000 agremiados, cuando hay más de 35,000. ¿Qué me dice esto? Hay una enorme apatía. Y los pocos que sí van a votar, pues en muchas ocasiones no tienen opciones. Y aquí, digamos, la paradoja de este 2021, que es lo que vimos el día de ayer, que tenían 3 opciones y el voto se diluyó. Entonces, el tema de la experiencia Moto y la experiencia del día de ayer viendo hacia futuro, yo concuerdo con lo que dice Edgar. Y es, si esa masa crítica de 3,000, 3,500 abogados que quieren un cambio en el colegio, que están comprometidos con independencia en el sistema de justicia, con elegir jueces no cuestionados, no vinculados a la corrupción y crimen organizado, creo que es importante plantearles un candidato de consenso. De lo contrario, divide et impera, dirían por ahí. Ahora, Edgar, lo que podríamos ver un escenario y es hacer una comparación con lo que ocurrió, por ejemplo, en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2014, en el cual fue una elección de magistrados sumamente cuestionados, en donde
el PP, el desaparecido Partido Patriota y Líder, influyeron grandemente en la elección de esa corte y dábamos por perdido el sistema. Pero luego entra un actor como CICIG y básicamente desbarata los planes que tenían en su momento. Si sale mal la elección de Corte de Constitucionalidad, que luego daría paso a la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, ¿cuál es la perspectiva para Guatemala? Tendríamos esa segunda oportunidad que tuvimos en el 2014 con la CICIG. ¿Cuál es el escenario que se pueda plantear? Difícil, Paul, porque lo que pasó en ese momento, como yo lo planteas, es que la elección de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones ocurre en octubre de 2014. Por cierto, se suspende esa elección, se prolongan también los cargos, pero solamente un mes, no como ahora que llevamos 1 año y medio sin elegir. Entonces se pierde la batalla por las Cortes en 2014, pero es hasta 2016 que se da la elección de Corte de Constitucionalidad y 2015 en medio. 2015 en medio permitió que CICIG depurara el sistema, que un Manuel Valdizón se cayera, que era el virtual ganador de la presidencia, y esa reconfiguración fue la que dio lugar a que la CC no cayera en las mismas manos que la Corte Suprema de Justicia. Hay un ingrediente adicional que también deberíamos tomar en cuenta. La Corte Suprema se pierde en el 2014, en mi opinión, porque la Corte de Constitucionalidad en aquel momento fue timorata. Fue timorata porque en un primer término dijo, sí, voy a frenar la elección porque hay demasiados indicios de que hay irregularidades, pero al final en la resolución última se hace para atrás la propia CC y dice, no, que esto se nombre, que no podemos meternos en ese proceso, y ya todos sabemos, tiempo después, que la CICIG nos demuestra que, como dijo Roxana Valdetti, fue una corte que se eligió alrededor de una cama de un hotel. Entonces, ¿qué lección saco yo limpio también y saco también como conclusión de lo que puede pasar ahora? Si la elección de CC, obviamente es una elección que tiene lugar en varios órganos, si sale mal, habría que ver qué actitud toma ahora esta actual magistratura de la propia Corte de Constitucionalidad. ¿Se animará a suspender el nombramiento de sus propios magistrados? Es posible, ya lo vimos con Maynor Moto. Imaginémonos que lo de Maynor Moto se replica en varios escenarios. Podemos tener un escenario muy convulso, muy complejo, en el que la CC otra vez va a volver a asumir toda la atención y se va a volver otra vez un protagonista de la realidad nacional. Ahora, Philip, si estas mafias, si estas redes de corrupción logran ese control de las cortes, tanto de constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia, insisto, ¿cuál es el panorama para Guatemala? Porque no tenemos un actor como se sigue en esta ocasión. Apaga y vámonos. Es que si toman control de la Corte de Constitucionalidad, miren, esto se viene en efecto dominó. Tomando control de la CC, el siguiente paso es tomar control de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Importante sobre todo salas de apelaciones porque literalmente van a ir a abrir las puertas de Mariscal Zavala para que los casos de corrupción se caigan. Tomando control del sistema de justicia, yo creo que ya en Guatemala ya no van a perseguir a nadie por delitos de corrupción. Entonces, por ende, toda esa impunidad que históricamente ha caracterizado el saqueo sistemático del Estado, solo se va a profundizar y se va a agudizar. El crimen organizado, el narcotráfico, va a saber muy bien que el sistema de justicia e incluso la Corte de Constitucionalidad pueden ser compradas por el mejor postor. Entonces, ya no va a haber ni siquiera, digamos, mecanismos para combatir el crimen organizado. Y lo que es peor, porque el ciudadano dirá, bueno, ¿y eso cómo me afecta? Muy sencillo. Usted, ciudadano, el día de mañana que tenga un conflicto legal en materia de familia, civil, con su socio, en materia penal, lo que se le ocurra, ¿quién va a resolver su caso? Esas cortes cooptadas por las mafias. Y lo más probable es que esas cortes se vendan al mejor postor. ¿Esa es la justicia que queremos? No. Ese es el problema de que se pierda la CC a manos de las mafias. Se genera un efecto dominó en donde Guatemala literalmente llega al borde del precipicio y ahora sí estamos coqueteando de lleno con la idea de ser un Estado fallido. Ahora, The Economist acaba de sacar ese índice que tiene democracia. Por cierto, señala muy fuertemente el caso de El Salvador, el retroceso que ha tenido con el presidente Bukele. Y en el caso de Guatemala hay que decirlo, en los últimos 5 años hemos pasado de la posición 83 más o menos en ese índice a la posición 97. Es decir, estamos retrocediendo claramente en la calidad democrática del país. Si al tema de las cortes le agregamos las elecciones que vienen próximamente, ya en 3 años, ¿cuál es ese componente? ¿Cuáles las fuerzas políticas que luego pueden tomar control del país, ya con unas cortes que podríamos decir están cooptadas por el crimen?
Bueno, tenemos muchos problemas, Paul, como lo decías, digamos, el reflejo de ese índice lo que nos está demostrando es que la calidad democrática se está cayendo precisamente por la falta de controles. Es decir, lo que ha existido en los últimos años, después de la salida de CICIG, por decirlo de alguna forma, es una consigna de venganza y de aplanar completamente cualquier intento de fiscalización. Se ha ido digamos, por los partidos políticos, se ha ido por el Ministerio Público, se ha ido ahora por la CC, y en la medida que han ellos logrado revertir todos esos órganos de control, pues eventualmente va a quedar una dictadura perfecta. Digamos, las dictaduras de ahora ya no son como antes, ¿no? Que había un caudillo que mandaba en el país. Sencillamente... Bueno, pues, en Nicaragua sí existe. En Nicaragua existe, pero digamos en otros países lo que hay es completa impunidad para que los partidos se repartan entre ellos el pastel. Creo que a eso vamos caminando en Guatemala, que es muy parecido a lo que pasa en Honduras. En ese sentido, creo que elecciones como de la CC son importantes porque serían el único órgano que en todo caso le puede poner freno a esa cooptación que vemos. Y agregando un tema más, Inside Crime acaba de sacar un poco en el comentario de tu pregunta su nuevo mapa de la corrupción en Guatemala, en el que expone cómo ahora hay una simbiosis muy peligrosa entre el narcotráfico y los agentes del Estado. Dicen ellos que ya abandonamos la era de los grandes carteles, pero hemos pasado a la era en la cual se reparten el poder los agentes del Estado con el narcotráfico. Y si eso, sigue avanzando, vamos a hacer un narcoestado como Venezuela prácticamente. Y en ese sentido, Philip, insisto en el tema de Nicaragua, en donde sí tenemos una dictadura, tradicional como era antes, pero también en Honduras vemos la consolidación de un personaje que quisiera quedarse ahí también otro periodo más. Y en El Salvador vemos lo mismo con un Bukele que pues hoy sí ha sido abiertamente cuestionado por el gobierno de Estados Unidos. Estamos en una región, bastante convulsa y eso también se contagia. Y para el caso de Guatemala, políticamente podemos ver escenarios complicados. Esta elección resulta fundamental para tratar de salvar la democracia del país. Como les digo, yo tal vez no miro en Guatemala todavía riesgos autoritarios. Pero lo que sí miro, y que creo que si esta elección sale mal se exacerbaría, es esa simbiosis que hablaba Edgar de la relación del poder político con la criminalidad. Ya ni siquiera con la corrupción, con la criminalidad. O sea, al estilo de literalmente lo que pasa en Venezuela, donde un cartel de la droga es el que entra en simbiosis con toda la estructura de Maduro y compañía. O lo que mal que bien pasa en Honduras, en donde ya vemos que el presidente de Honduras está sujeto de investigaciones en Estados Unidos también por su simbiosis con estructuras del crimen organizado. Y el hermano preso en Estados Unidos. Guatemala creo que está al borde de llegar a eso. O sea, en donde ya ni siquiera es una presencia criminal significativa, ya no es ni siquiera una lucha por control territorial, no. Es que pasa cuando el crimen organizado toma control de las instituciones. Durante años nos hemos, entre comillas, salvado de que el crimen organizado ha tomado control de alcaldías, de nombramientos importantes en puertos, en ciertas instituciones, pero el sistema de justicia, por lo menos a nivel de la cúpula, se mantenía relativamente ajeno a esto. Ahora no. Ahora estamos viendo que hay toda una ofensiva criminal para tomar control de la CC. Que a esto hay que agregarle que en el Congreso de la República, elección tras elección, llegan más narcodiputados. Tenemos diputados en el Congreso de la República vinculados abiertamente con carteles de la droga. El sistema de justicia pareciera que va en el mismo camino. Entonces, ese es el riesgo de donde nos encontramos el día de hoy. Si la elección de la CC sale mal, como les digo, literalmente, profecía autocumplida. Esto va a ser una Venezuela, pero no por la parte ideológica, sino por la simbiosis entre política y criminalidad. El papel de las élites. ¿Qué papel juegan las élites aquí, Edgar? Estamos en un proceso que puede resultar bastante polémico. Sabemos que se le agrega a veces el componente ideológico, pero ¿cuál tiene que ser el papel de las élites en este momento crítico para el país? Yo creo que lo que pasa es que lamentablemente la falsa discusión o la falsa trampa ideológica ha beneficiado mucho a la corrupción. Y lo digo porque evidentemente hay un discurso, ¿verdad?, que se maneja a nivel público, en el cual pues teóricamente hay una amenaza desde la izquierda para tomar el control del poder, cuando lo que en realidad tenemos es una amenaza desde el crimen organizado y narcotráfico. Entonces, creo que hay actores de la élite que identifican incorrectamente la propia amenaza.
que piensan que la amenaza es, no sé, la izquierda radical, cuando en realidad la amenaza es el crimen organizado. Entonces creo que las élites, el rol que tienen que jugar en este momento es el de identificar correctamente la amenaza y sus propios intereses y darse cuenta que la agenda común de país sencillamente pasa por limpiar del Estado a esas mafias criminales. Mientras no abandonemos esa falsa trampa ideológica, yo creo que las élites van a jugar un rol que han jugado hasta ahora, de división. Unos van por un lado, otros por el otro, por el temor hipotético de que la amenaza es ideológica cuando no lo es. Y con lo que dice Edgar, vean, en el 2015 se hace un análisis sobre el financiamiento de campañas en Guatemala y se dice 50% viene de la corrupción, 25% del crimen organizado y 25% solo de las élites tradicionales. Obviamente no hay estudios previos para decir cómo era eso en los 90, 80, pero podemos decir que las élites tradicionales han perdido, digamos, cuota en cuanto al financiamiento de la política en el país. ¿En qué se ha traducido eso? Muy sencillo. Se aprueba el presupuesto abortado del 2021 y ahí literalmente se abrían los chorros de los negocios de corrupción, consejos de desarrollo, infraestructura pública y demás. El crimen organizado es más sigiloso, como les digo, el crimen organizado se contenta teniendo control de municipalidades, de gobernaciones, de espacios importantes en puertos, fronteras y demás. ¿Qué ha pasado con las élites tradicionales? Veamos temas de interés de las élites tradicionales. La ley de infraestructura. ¿Cuánto tiempo lleva a estar soñando el sueño de los justos en el Congreso de la República? 2 años, fácil. Y seguramente esto va a ser la historia de nunca acabar. O la agenda de reactivación económica después de COVID. O sea, antes creo que la economía mundial se va a recuperar de que el Congreso responda a intereses empresariales Afortunadamente legítimos. tenemos remesas. El punto aquí es que también te estás dando cuenta que el poder real de las élites está mermando. Porque lo que ha ocurrido es que el crimen organizado y los actores de la corrupción cada día toman más control. Y cada día se reparten el pastel solo entre ellos. Y entonces lo que tiene que también entender la élite de esta batalla es que esas élites emergentes o esos grupos emergentes de crimen organizado y corrupción, el día de mañana le van a dar una patada y los van a desplazar. Entonces, esta batalla ya ni siquiera es ética, moralidad, idealismo, no. Esta tiene que ser una batalla por supervivencia, porque si no, esos actores que nacieron de la corrupción y el crimen organizado te van a dar una patada y te van a sacar del juego. Nos quedan pocos minutos, pero quiero discutir el papel del MP hasta el momento. Vimos un MP bastante diligente con el tema del juez Moto en una persecución penal, pero también hemos visto otras veces a un MP tal vez más pasivo. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el MP en esta batalla por salvar el país? Yo creo que un rol fundamental. En primer lugar, hay demasiada gente con señalamientos criminales compitiendo por los cargos. Yo creo que con el juez Moto, es cierto, fueron diligentes, aunque llegaron un poquito tarde, pero por lo menos llegaron. Creo que el Ministerio Público tiene un rol muy importante. Al final de cuentas también, recordémonos que todo el mundo pensamos que el Ministerio Público es simplemente el titular de la acción penal, el que acusa, pero recordemos que su mandato es hacer que se cumpla la ley. Entonces el Ministerio Público aquí tiene una tarea fundamental que se relaciona también con verificar que se cumplan los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y demás. Y creo que tiene que jugar un rol mucho más activo. Creo que, por ejemplo, el año pasado erró en ser tan timorato cuando el Congreso desobedecía abiertamente aquella resolución de la Corte que les mandaba a elegir magistrados. Entonces yo creo que viendo esa experiencia el Ministerio Público tiene que ser contundente o sencillamente nadie le va a hacer caso y va a estar pintado en la pared. Y yo creo que entonces tiene que elegir qué lugar quiere el MP en este país. Para ir terminando, Philip, en muchos de los procesos a lo que se le presta atención es al formalismo, a presentar un documento, y con esa excusa muchas veces se vetan a los buenos y se le abre la puerta a los malos. Y no se discute el tema de fondo que es la honorabilidad. ¿Cómo hacer de esa discusión la principal, de que lleguen personas sin tachas? Y ahí tenemos en este momento a la Universidad de San Carlos, tenemos al mismo presidente que va a elegir, por supuesto, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados. Esa debería ser el principal mensaje que se tiene que darle a la población. Vean, en estos procesos importa la forma, pero importa sobre todo el fondo. Tampoco la forma no hay que olvidarla, porque si no, no van a decir, bueno, elijo yo a puerta cerrada y no hago ningún proceso abierto de convocar. O sea, es decir,
yo he reconocido el valor que ha tenido la Universidad de San Carlos en los últimos días de llevar a cabo un proceso que en forma, que es lo que hemos visto hasta el día de hoy, fue abierto, se transmite todos los días las deliberaciones, se verán los requisitos, cualquier abogado podía presentar. Entonces tiene que traducir en algo de fondo. ¿El fondo cómo se va a traducir? La honorabilidad y la idoneidad. Es que vean, la idoneidad es qué requisitos objetivos tiene que cumplir una persona para poder estar en un cargo. Por ejemplo, un caso que siempre da debate. Un abogado defensor del crimen organizado. ¿Eso lo hace ser delincuente a él? No. ¿Lo hace ser no honorable? No. Pero no es idóneo, porque tiene un conflicto de interés. Es que en Guatemala necesitamos desarrollar la idea del conflicto de interés. Porque entendiendo que hay conflicto de interés, porque tu patrocinado tiene tal problema, porque has defendido tal interés durante toda la vida, porque tenés una investigación abierta por tal delito de corrupción. Nadie está diciendo que seas culpable o no. Nadie está cuestionando tu moralidad. Simplemente hay un cuestionamiento sobre la idoneidad para ser el mejor para el cargo. Vámonos por el que no tiene esos cuestionamientos, que es mejor. Ese tiene que ser el debate. Se nos terminó el tiempo y terminamos con esas palabras. A los dos, muchas gracias. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Esta es la batalla por el país, por salvar nuestra democracia, por salvar nuestras cortes. Ojalá logremos que sean unas elecciones transparentes y que se elijan a las personas correctas. Gracias.